¿Qué sucedería si un día descubrieras que la vida que construiste con tanto esfuerzo estaba incompleta? Don Joaquín Mendoza lo tenía todo: una próspera hacienda en Jalisco, respeto en toda la región y riquezas que cualquiera envidiaría. Pero detrás de las imponentes paredes blancas de La Esperanza, el hacendado más poderoso de la región consumía sus días en una soledad que ni el mejor tequila podía aliviar. El recuerdo de un amor de juventud perdido se mezclaba con el luto de una esposa que nunca logró conquistar verdaderamente su corazón. Sin embargo, el destino, ese tejedor de historias que nunca descansa, estaba a punto de entregarle una verdad que cambiaría para siempre su existencia. En un pequeño pueblo olvidado, dos niños con sus mismos ojos trabajan bajo el sol inclemente, llevando en sus venas la sangre de un padre que jamás supieron que existía. Esta es la historia de un encuentro que desafiará al tiempo, a la traición y al orgullo. Una historia donde el amor trasciende las barreras del engaño y donde los lazos de sangre, aunque invisibles, pueden ser más fuertes que cualquier distancia. Prepárese para conocer cómo un telegrama urgente desencadenará una cascada de revelaciones que sacudirán los cimientos de tres vidas destinadas a encontrarse. El sol comenzaba a ocultarse tras las vastas plantaciones de agave azul, pintando el cielo de Jalisco con tonos dorados y carmesí. Don Joaquín Mendoza observaba este espectáculo diario desde la amplia terraza de cantera de su hacienda La Esperanza, una propiedad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus manos curtidas por años de trabajo, a pesar de su actual posición, sostenían una copa de tequila añejo que brillaba con los últimos rayos del día. La hacienda, con sus paredes blancas y tejas rojizas, representaba el éxito de un hombre que había construido un imperio desde la nada. Sin embargo, el silencio que reinaba en aquellos pasillos adornados con artesanías huicholes y muebles tallados a mano, contaba otra historia, la de un hombre atrapado en su propia soledad. «Patrón, ¿otra vez perdido en sus recuerdos?». La voz ronca de Héctor, su capataz desde hacía 20 años, interrumpió sus pensamientos. Joaquín no se sobresaltó. Estaba acostumbrado a estas intervenciones del único hombre que se atrevía a hablarle como a un igual. «Los recuerdos son a veces mejor compañía que el presente, Héctor», respondió sin apartar la mirada del horizonte. El capataz se acercó, recargándose en la balaustrada de piedra junto a su patrón. 5 años ya desde que doña Carmen nos dejó. La hacienda no ha vuelto a ser la misma sin su risa. Joaquín bebió un sorbo largo, sintiendo el calor del tequila descender por su garganta. «Ni yo he vuelto a ser el mismo, viejo amigo». A sus 45 años, don Joaquín era respetado en toda la región. El León de Jalisco le llamaban por su astucia en los negocios y su tenacidad. Pero aquí, en la intimidad del atardecer, solo era un hombre marcado por las pérdidas. Primero la de un amor de juventud que nunca pudo olvidar, y luego la de su esposa Carmen, quien había aceptado compartir su vida con un hombre cuyo corazón nunca le perteneció completamente. Debería salir más, don Joaquín, ir a Guadalajara, visitar a los montes de Oca que siempre le invitan a sus fiestas. ¿Para qué, Héctor? Para ver cómo me presentan a otra viuda o solterona desesperada por el apellido Mendoza y mis tierras. El silencio volvió a instalarse entre ambos hombres, roto solo por el canto de los últimos pájaros del día y el lejano sonido de los trabajadores regresando de los campos. «La vida sigue, patrón. Y discúlpeme que se lo diga, pero está desperdiciando la suya entre estas paredes». Antes de que Joaquín pudiera responder con su habitual estoicismo, el sonido de cascos de caballo a galope atrajo la atención de ambos. Un jinete se acercaba a toda velocidad por el camino principal, levantando una nube de polvo ocre tras él. «¿Quién vendrá con tanta urgencia?», murmuró Héctor, entrecerrando los ojos para distinguir mejor. El jinete,
Un muchacho joven con el uniforme de la Oficina de Telégrafos de Guadalajara desmontó torpemente en el patio principal y corrió hacia la escalinata, jadeando por el esfuerzo. «¡Don Joaquín Mendoza!», gritó, alzando un sobre en su mano. «Traigo un telegrama urgente para usted». Héctor y Joaquín intercambiaron una mirada de preocupación. Los telegramas urgentes rara vez traían buenas noticias. El muchacho subió las escaleras tropezando con su propia prisa. Su rostro enrojecido por el esfuerzo contrastaba con la gravedad de su expresión. «Don Joaquín, perdone la intromisión», dijo entregándole el sobre. «Traigo noticias que cambiarán su vida para siempre». Con manos temblorosas, Joaquín tomó el telegrama y dio una moneda de plata al mensajero. El sobre amarillento parecía pesar como plomo entre sus dedos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras rompía el sello. Sus ojos recorrieron las escasas líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente ante su mirada. «¿Malas noticias, patrón?», preguntó Héctor, notando la palidez que había cubierto el rostro de don Joaquín. «Guadalupe Ramírez», murmuró el hacendado casi para sí mismo. «No he escuchado ese nombre en más de una década». El papel crujió en su puño mientras una tormenta de recuerdos azotaba su mente. Lupita, como todos la llamaban en San Miguel Arcángel, había sido su primer y verdadero amor. Una muchacha de ojos profundos y risa fácil, hija de don Augusto Fuentes, el dueño de la hacienda donde Joaquín había comenzado como simple peón. ¿Quién es esa mujer? La curiosidad de Héctor rompió el hechizo de los recuerdos. «Alguien de mi pasado», respondió secamente Joaquín, recuperando su compostura. «Prepara mi caballo y algo de ropa. Salgo para San Miguel Arcángel inmediatamente». «¿A estas horas, patrón?» «Son casi 6 horas de camino y el sol ya se está poniendo. Podemos partir al amanecer y...» «He dicho inmediatamente, Héctor». El tono no admitía réplica. «Y manda por el médico de Guadalajara. Que nos encuentre allá lo antes posible». Mientras el capataz se retiraba a cumplir las órdenes, Joaquín volvió a leer el mensaje. «Lupita Ramírez moribunda. Pide verte por última vez. Asunto de vida o muerte. Ven urgente. Posada del Ángel, San Miguel Arcángel». En menos de una hora, el carruaje más veloz de la hacienda avanzaba por los caminos polvorientos, tirado por los mejores caballos de don Joaquín. Dentro, el hacendado miraba por la ventanilla el paisaje oscurecido, pero sus ojos solo veían el rostro de la mujer que una mañana había desaparecido de su vida sin explicación alguna. «Era un simple capataz entonces», murmuró para sí mismo, recordando cómo había ascendido desde peón hasta convertirse en la mano derecha de don Augusto, enamorándose perdidamente de su hija en el proceso. El romance había florecido en secreto, entre miradas robadas durante las fiestas patronales y encuentros furtivos en el viejo molino abandonado. Joaquín había planeado hablar con don Augusto, hacer las cosas correctamente. Pero una mañana, Lupita simplemente no acudió a su cita habitual. Cuando preguntó por ella, le informaron que había viajado a Ciudad de México con una tía. Una semana después, Joaquín fue despedido sin explicación. El carruaje saltó sobre un bache, devolviendo bruscamente a Joaquín al presente. «¿Por qué ahora, Lupita?», susurró a la noche. «¿Qué puede ser tan importante después de tanto tiempo?». En el pescante Manuel, su cochero de confianza, se inclinó ligeramente para hablarle a través de la ventanilla. «Don Joaquín, tengo un mal presentimiento. San Miguel Arcángel ha cambiado mucho desde los tiempos en que usted trabajaba para don Augusto. Los Fuentes ya no son lo que eran». Joaquín se limitó a asentir. Los rumores habían llegado incluso hasta Guadalajara. Don Augusto había perdido casi todas sus tierras por deudas de juego, y su único hijo varón había muerto en una reyerta. «¿Conoce usted a esta mujer, don Joaquín?», preguntó Manuel. «La conocí», respondió secamente. «Hace mucho tiempo». El cochero pareció dudar antes de continuar. «Don Joaquín, ese pueblo guarda secretos que quizás no quiera descubrir».
Joaquín clavó su mirada penetrante en el cochero. ¿Qué sabes tú que yo no sepa, Manuel? Solo rumores, patrón. Dicen que la hija de don Augusto regresó hace años con una gran vergüenza, que vive recluida, atendida solo por su hermano Raúl, un hombre de mala calaña. Joaquín sintió que su corazón se aceleraba. ¿Una vergüenza? ¿Qué podría haber pasado? Los rumores son para las viejas en el mercado, Manuel. Conduce más rápido. Mientras el carruaje aumentaba su velocidad, la luna iluminaba el camino hacia un pasado que Joaquín creía enterrado y un futuro que cambiaría para siempre su existencia. La pequeña casa de adobe, en las afueras de San Miguel Arcángel, parecía desvanecerse en la oscuridad de la noche. Apenas iluminada por algunas velas, aquella modesta vivienda contrastaba dramáticamente con los recuerdos que Joaquín guardaba de la familia Fuentes y su antigua opulencia. Cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta desvencijada, un hombre de aspecto desaliñado y mirada turbia salió a recibirlos. Joaquín reconoció inmediatamente a Raúl Ramírez, el hermano menor de Lupita, aunque el tiempo y el alcohol habían devastado su rostro alguna vez apuesto. Vaya, vaya, miren quién decidió aparecer. El tono de Raúl destilaba un rencor apenas contenido. El gran don Joaquín Mendoza, ahora todo un señor hacendado. Has venido a presumir tu fortuna ante mi hermana moribunda. He venido porque ella me llamó, respondió Joaquín con firmeza, ignorando la provocación. ¿Dónde está Lupita? Raúl escupió a un lado del camino y señaló con un gesto despectivo hacia el interior de la casa. Adentro, esperándote como siempre lo ha hecho, aunque ya casi no le quedan fuerzas ni para hablar. Con el corazón latiendo dolorosamente contra su pecho, Joaquín entró en la casa. El olor a hierbas medicinales y a enfermedad impregnaba el ambiente. Una anciana que reconoció como la curandera del pueblo salió de una habitación interior y lo miró con ojos cansados. La señora Lupita ha estado preguntando por usted cada vez que despierta, murmuró la mujer. No le queda mucho tiempo, don Joaquín. La habitación estaba apenas iluminada por una lámpara de aceite. Sobre una cama sencilla, cubierta con un zarape desteñido, yacía una figura que Joaquín apenas pudo reconocer. ¿Dónde estaba la joven vibrante de sus recuerdos? En su lugar encontró a una mujer prematuramente envejecida, con el cabello gris y el rostro marcado por el sufrimiento. «¿Lupita?», susurró, acercándose lentamente. Los ojos de la mujer se abrieron. A pesar del deterioro físico, aquellos ojos seguían siendo los mismos, profundos, oscuros, capaces de leer su alma como nadie más podía hacerlo. «Joaquín, viniste». Su voz era apenas audible. «Temía morir sin verte una última vez». Él se arrodilló junto a la cama, tomando su mano huesuda entre las suyas. «¿Por qué, Lupita? ¿Por qué desapareciste así? Te busqué, te esperé». Una lágrima rodó por la mejilla demacrada de la mujer. «No tuve elección, Joaquín. Mi padre descubrió lo nuestro y me envió lejos cuando supo que estaba esperando». El mundo pareció detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de la habitación. «¿Esperando?» Joaquín sintió que le faltaba el aire. «¿Estabas...?» Lupita apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Júrame que los cuidarás como no pude hacerlo yo, Joaquín. Júramelo». «¿A quién, Lupita? ¿De qué hablas?» «De tus hijos, Joaquín». «Nuestros hijos». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, enviando ondas de conmoción a través de su ser. «Mis hijos», repitió él incrédulo. «No puede ser. ¿Tuviste a mi hijo? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Una sonrisa triste se dibujó en los labios agrietados de Lupita. «No un hijo, Joaquín. 2, gemelos, Miguel y Gabriel. Tienen 12 años ahora». Joaquín se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Su mente trataba desesperadamente de procesar esta revelación. Tenía hijos, 2 hijos. Durante todos estos años de soledad, tenía 2 hijos que nunca conoció. «¿Dónde están?»
Logró preguntar finalmente, su voz ronca por la emoción. «Quiero verlos». «Trabajan en los campos de maíz de don Rodrigo», respondió ella, con la respiración cada vez más laboriosa. «Siempre han trabajado, desde muy pequeños. No quise que fueran una carga para nadie. ¿Por qué nunca me buscaste, Lupita? ¿Por qué me privaste de mis hijos?» Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Raúl entró, el olor a mezcal emanando de él como una nube tóxica. «Tú no tienes derecho a estar aquí después de lo que hiciste», gritó, avanzando amenazadoramente hacia Joaquín. «La abandonaste cuando más te necesitaba». Joaquín se puso de pie, enfrentando al hombre. «Yo no sabía nada de esto». Lupita desapareció sin decirme una palabra. «¡Mentiroso!», escupió Raúl. «Mi padre te lo dijo todo, y tú elegiste tu carrera sobre ella y sus bastardos». Lupita intentó incorporarse, agitada. «Raúl, basta». Él no sabía. Su voz se quebró en un ataque de tos. Joaquín se volvió hacia ella, aterrorizado al ver la sangre que manchaba el pañuelo que sostenía contra su boca. «Necesita descansar», exclamó la curandera, entrando apresuradamente. «Fuera los dos. La están alterando». Mientras era empujado fuera de la habitación, Joaquín captó la mirada desesperada de Lupita y escuchó sus últimas palabras antes de que la puerta se cerrara. «Encuéntralos, Joaquín. Son tu sangre». La mañana llegó con la claridad brutal del desierto mexicano. Joaquín, que apenas había dormido en la pequeña posada del pueblo, salió temprano con las indicaciones que la curandera le había dado antes de marcharse. Los campos de maíz de don Rodrigo Vázquez se extendían en las afueras del pueblo, verdes y prósperos en contraste con la pobreza circundante. El capataz, un hombre de mediana edad con sombrero de palma desgastado, lo miró con recelo cuando preguntó por los muchachos. «¿Miguel y Gabriel Ramírez?». El hombre escupió a un lado antes de responder. «Están en la sección norte, limpiando la maleza. Buenos trabajadores, a pesar de su edad. ¿Quién pregunta por ellos?». «Un amigo de su madre», respondió Joaquín, sintiendo un nudo en la garganta al pronunciar esas palabras. «Siga ese sendero entre las milpas», indicó el capataz. «Los encontrará allí. Pero no me los distraiga mucho, patrón. Aún tienen faena por terminar». Joaquín avanzó entre los altos tallos de maíz, sintiendo cómo el sudor comenzaba a empapar su camisa a pesar de la hora temprana. El sol ya golpeaba con fuerza y el aire olía a tierra húmeda y vegetación. En lo lejos, escuchó voces juveniles conversando en tono animado. Al doblar en un recodo del sendero, los vio. Dos muchachos idénticos de unos 12 años trabajaban con machetes pequeños, eliminando hierbas alrededor de las plantas de maíz. Sus rostros, aunque sucios por el trabajo, mostraban rasgos que Joaquín conocía demasiado bien. Eran los suyos propios, mezclados con la delicadeza de Lupita. Se quedó paralizado, incapaz de avanzar, absorbiendo cada detalle, el cabello negro y ondulado que caía sobre sus frentes, la mandíbula firme, los pómulos altos y sobre todo esos ojos del mismo color avellana intenso que él veía cada mañana en su espejo. Uno de los muchachos, que parecía ligeramente más delgado que el otro, levantó la vista y lo descubrió observándolos. Inmediatamente dio un codazo a su hermano y ambos se irguieron, alerta como jóvenes venados que perciben la presencia de un depredador. «Oigan, Miguel y Gabriel», logró articular Joaquín, su voz traicionándolo con un ligero temblor. Los muchachos intercambiaron una mirada rápida, una de esas comunicaciones silenciosas que solo los gemelos parecen dominar. «Sí, señor», respondió el que había notado su presencia primero. «Yo soy Miguel. Él es Gabriel». Gabriel, que sostenía su machete con más firmeza de la necesaria, dio un paso al frente, colocándose sutilmente entre el extraño y su hermano. «¿Quién es usted? ¿Y por qué nos mira así?», preguntó con una mezcla de desconfianza y desafío impropia de su edad.
pero comprensible, dada su vida. Joaquín intentó hablar, pero las palabras parecían haberse evaporado de su mente. ¿Cómo explicar quién era? ¿Cómo decirles a estos niños que habían crecido sin él, que era su padre? ¿Tenía siquiera el derecho de reclamar ese título? «Soy un amigo de su madre», respondió finalmente, repitiendo lo que le había dicho al capataz. «Nuestra madre no tiene amigos ricos», observó Gabriel, evaluando la ropa fina de Joaquín y sus botas de cuero. «La conocí hace mucho tiempo», explicó Joaquín, recuperando gradualmente la compostura, «antes de que ustedes nacieran». Miguel, que había permanecido en silencio, observando con atención cada gesto y expresión del extraño, habló entonces. «Está enferma, muy enferma». Su voz era suave pero firme. «Viene a ayudarla». El corazón de Joaquín se encogió ante la esperanza apenas disimulada en la voz del muchacho. «Sí, entre otras cosas», respondió con sinceridad. «Me gustaría ayudarlos a ustedes también, si me lo permiten». Gabriel resopló con evidente escepticismo. «Ya hemos oído eso antes, señor. Los amigos de tío Raúl siempre dicen que quieren ayudar, pero solo quieren algo a cambio». La mención de Raúl hizo que Joaquín frunciera el ceño. ¿Qué clase de hombres había traído ese miserable a la vida de estos niños? «No soy amigo de su tío», aclaró con firmeza. «Vengo por Lupita, por su madre. Me pidió que los buscara». Los hermanos volvieron a intercambiar miradas, esta vez con un destello de preocupación. Está muriendo, ¿verdad?», preguntó Miguel, su voz quebrándose ligeramente. «Lo sabíamos. La curandera ya no viene todos los días como antes». Joaquín asintió levemente, incapaz de mentirles. «Deberían estar con ella», dijo. «Puedo hablar con don Rodrigo para que les dé permiso. Les pagaré el día». Antes de que los muchachos pudieran responder, Miguel dio un paso adelante, estudiando el rostro de Joaquín con intensidad casi incómoda. «Tú tienes los mismos ojos que nosotros, señor», dijo finalmente, con una percepción que dejó a Joaquín sin aliento. «Los mismos, exactamente». Joaquín sintió que el mundo se detenía alrededor de él. En ese momento, bajo el sol implacable de San Miguel Arcángel, en medio de un campo de maíz, su vida cambió para siempre. El regreso a la pequeña casa de adobe fue tenso y silencioso. A pesar de las protestas iniciales del capataz, una generosa cantidad de pesos había conseguido liberar a los muchachos por el resto del día. Ahora caminaban junto a Joaquín, manteniendo una distancia prudente, como animales salvajes recientemente domesticados, que podían huir al menor sobresalto. Gabriel, el más receloso de los dos, lanzaba miradas suspicaces hacia el hombre que afirmaba ser amigo de su madre. Miguel, en cambio, no dejaba de estudiar el rostro de Joaquín, como si intentara resolver un rompecabezas particularmente difícil. «Nuestra madre nunca mencionó a ningún amigo rico», rompió finalmente el silencio Gabriel. «¿Por qué aparece justo ahora?». Joaquín midió cuidadosamente sus palabras. A veces, cuando la vida nos separa por mucho tiempo, es difícil encontrar el momento adecuado para volver. ¿Y ahora es el momento adecuado? ¿Cuando ella está muriendo? La amargura en la voz del muchacho era palpable. «Gabriel», lo reprendió suavemente Miguel. «Tal vez mamá le pidió que viniera. Tú mismo escuchaste a la curandera decir que ha estado llamando a alguien». Cuando llegaron a la casa, la encontraron sumida en un silencio oprimente. La curandera lo recibió en la puerta, su rostro arrugado más sombrío que antes. «Ha estado preguntando por ustedes», dijo, dirigiéndose a los gemelos. «Y por usted también, don Joaquín. Está muy débil, pero consciente. No la cansen demasiado». Los muchachos entraron primero a la habitación. Joaquín esperó fuera, dándoles privacidad para lo que podría ser una de sus últimas conversaciones con su madre. Desde el pasillo escuchaba fragmentos de voces, los tonos juveniles mezclados con la voz débil pero amorosa de Lupita, risas ahogadas, sollozos contenidos, promesas susurradas. Después de lo que pareció una eternidad,
La puerta se abrió y los gemelos salieron. Sus ojos estaban enrojecidos, pero mantenían la compostura con un orgullo que le recordó a Joaquín, tanto a él mismo como a Lupita. «Quiere hablar contigo», dijo Miguel, evitando su mirada. «A solas». Joaquín entró en la habitación. Lupita parecía aún más frágil que la noche anterior, como si cada hora la acercara más a la inevitable separación de este mundo. Sin embargo, una paz extraña iluminaba ahora su rostro demacrado. «¿Los has visto?». No era una pregunta. «Son hermosos, ¿verdad?». «Son míos», respondió él, aún procesando la realidad. «Son parte de mí, Lupita. ¿Cómo pudiste ocultármelos?». Ella extendió una mano temblorosa hacia él, que Joaquín tomó entre las suyas. «Te mentí, Joaquín. Nunca te abandoné. Me obligaron a irme». Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas hundidas. «Mi padre descubrió lo nuestro y me amenazó. Dijo que si no me alejaba de ti, te destruiría. Tenía deudas con personas peligrosas, Joaquín. Personas que no habrían dudado en matarte por mucho menos que amar a la hija de don Augusto. Podríamos habernos ido juntos», protestó él, sintiendo que toda una vida de posibilidades se había escurrido entre sus dedos. «Habría renunciado a todo por ti y por nuestros hijos. Eras joven y ambicioso, Joaquín. No podía pedirte que abandonaras tus sueños». Una sonrisa triste curvó sus labios. «Y resultó que tenías razón. Mira lo que has conseguido. Ahora puedes darles a nuestros hijos lo que yo nunca pude. Lupita, yo...». Ella apretó su mano con sorprendente fuerza. «Escúchame, no me queda mucho tiempo. Hay algo más que debes saber». Con esfuerzo, Lupita se incorporó ligeramente y señaló hacia una vieja caja de madera sobre la cómoda. «Allí, tráemela». Joaquín obedeció. Dentro de la caja encontró un pequeño paquete envuelto en tela y atado con una cinta desteñida. Lupita lo tomó con manos temblorosas y extrajo un sobre sellado. «La verdad completa está aquí», dijo extendiéndoselo. «Pero prométeme que no la leerás hasta estar seguro de querer saber todo». «¿Qué contiene, Lupita?», preguntó, sintiendo un inexplicable temor. «El porqué de todo, de mi silencio, de mi sufrimiento y del suyo», respondió ella, su voz debilitándose. «Pero también contiene secretos que podrían herir a personas que ya no están para defenderse, incluido mi padre. Prométeme que solo la abrirás cuando estés listo para perdonar». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Miguel y Gabriel entraron, seguidos por Raúl, quien parecía haber estado bebiendo a pesar de la hora temprana. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber Gabriel, su mirada alternando entre su madre, el extraño y el sobre que ahora sostenía. «¿Qué quería nuestra madre con usted? ¿Por qué lloró al vernos?». La tensión en la habitación era palpable. Lupita intentó hablar, pero un ataque de tos la silenció. La curandera entró apresuradamente, atraída por el ruido. «¡Fuera todos!», ordenó. «La están matando con tantas emociones». Mientras eran expulsados de la habitación, Joaquín guardó el sobre en su chaqueta, sintiendo su peso como una promesa y una maldición al mismo tiempo. En el pasillo se encontró frente a frente con los ojos interrogantes de sus hijos, que exigían respuestas que no estaba seguro de cómo proporcionar. «Nos debe una explicación», dijo Miguel con una madurez sorprendente. «Y creo que ahora mismo es el momento». El patio trasero de la casa, con su suelo de tierra apisonada y un viejo nopal en la esquina, se convirtió en el escenario de aquella conversación imposible. Joaquín se sentó en un tocón que servía como banco, mientras los gemelos permanecían de pie frente a él, sus jóvenes rostros endurecidos por una vida de trabajo y carencias. «No sé por dónde empezar», admitió Joaquín, pasando una mano por su cabello. «Por el principio estaría bien», sugirió Miguel, cruzando los brazos. «¿Conocía a nuestra madre antes de que naciéramos?». Joaquín asintió, buscando las palabras adecuadas. «Lupita y yo
Nos conocimos cuando yo trabajaba para su abuelo, don Augusto Fuentes. Yo era el capataz de su hacienda. ¿Usted? ¿Un peón? Gabriel no ocultó su incredulidad. Mírese ahora con esa ropa fina y esas manos que nunca han visto un machete. Mis manos conocen el trabajo duro mejor de lo que crees, muchacho, respondió Joaquín, extendiendo sus palmas para mostrar cicatrices antiguas. No nací hacendado. Todo lo que tengo lo construí desde la nada. Los gemelos intercambiaron una mirada, evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Y qué pasó entre usted y nuestra madre?, preguntó Miguel. Joaquín suspiró profundamente. Nos enamoramos. Contra toda lógica, contra las diferencias sociales, contra los deseos de su familia. Planeábamos fugarnos juntos, pero un día ella simplemente desapareció. Su padre me dijo que se había marchado con un comerciante de Guadalajara. Me despidió y me advirtió que no la buscara. Eso no fue lo que pasó, intervino Gabriel con voz tensa. Nuestra madre nunca habría abandonado a nadie así. Ahora lo sé, asintió Joaquín, pero entonces creí la mentira. Y pasé años construyendo mi vida, mi fortuna, intentando olvidarla. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de una gallina que escarbaba cerca buscando semillas. Desde la casa podían escuchar el murmullo apagado de la curandera atendiendo a Lupita. «Hay algo que no nos está diciendo», dijo finalmente Miguel, con esa intuición aguda que Joaquín comenzaba a reconocer como rasgo heredado de Lupita. Algo importante. Joaquín miró aquellos rostros, tan parecidos al suyo propio a esa edad. La responsabilidad de la verdad pesaba sobre él como una losa. ¿Tenía derecho a irrumpir en sus vidas después de 12 años de ausencia? Era justo revelarles su identidad cuando apenas habían comenzado a asimilar la inminente pérdida de su madre. Antes de que pudiera decidir, Raúl apareció en la puerta trasera, una botella de mezcal a medio consumir en su mano. «¿Qué les estás contando a mis sobrinos, Mendoza?», preguntó con tono amenazador. «¿Les has dicho ya que piensas comprarlos como has comprado todo lo demás en tu vida?» «Tío Raúl», protestó Miguel. «Estamos hablando. Ustedes no saben quién es este hombre en realidad», escupió Raúl, avanzando tambaleante. «Pregunten por don Joaquín Mendoza en Guadalajara. El León de Jalisco, le llaman. Tiene tierras suficientes para alimentar a medio estado mientras su propia sangre pasa hambre». Los muchachos miraron a Joaquín con renovada suspicacia. «¿A qué se refiere con su propia sangre?», preguntó Gabriel, dando un paso hacia su tío. Raúl soltó una carcajada amarga. «¿No se lo has dicho todavía, Mendoza? ¿No tienes el valor?» «Este no es el momento ni el lugar, Raúl», advirtió Joaquín, poniéndose de pie. «Los muchachos están preocupados por su madre. No compliquemos las cosas. Estos niños son mi boleto para una vida mejor», exclamó Raúl, su voz arrastrándose por el alcohol. «La hacienda de su padre les pertenece. Lo que queda de los Fuentes es nada comparado con lo que tú tienes». Los gemelos se quedaron inmóviles, procesando lentamente las palabras de su tío. «Nuestro padre», susurró Miguel, el color abandonando su rostro. «¿Está vivo?» «Sí, está vivo», bramó Raúl, señalando a Joaquín con un dedo acusador. «Lo tienen frente a ustedes». El tiempo pareció congelarse. Los ojos de los gemelos, idénticos a los de Joaquín, se ampliaron con incredulidad, fijándose en el hombre que ahora entendían era mucho más que un antiguo amigo de su madre. «No», murmuró Gabriel, retrocediendo como si hubiera recibido un golpe físico. «No es posible». «Es cierto», admitió finalmente Joaquín, su voz apenas audible. «Soy su padre». Miguel se adelantó, sus ojos oscureciéndose con una mezcla de dolor y rabia. «¿Todo este tiempo? ¿Dónde estuviste todo este tiempo mientras pasábamos hambre, mientras nuestra madre se consumía trabajando para alimentarnos?» «No lo sabía», respondió Joaquín, sintiendo que cada palabra era insuficiente. «Nunca supe que existían. Lupita nunca me lo dijo.
Me lo ocultaron, a mí también. Mentiroso, gritó Raúl. Mi padre te lo dijo todo. Te ofreció dinero para que te hicieras cargo y lo rechazaste. Joaquín avanzó hacia Raúl, la ira finalmente desbordándose. Eso es falso y lo sabes. Don Augusto me echó de su propiedad, amenazándome con matarme si buscaba a Lupita. Nunca supe del embarazo. Gabriel se interpuso entre ambos hombres, su joven rostro contraído por el esfuerzo de mantener el control. ¡Basta! Nuestra madre está muriendo en esa habitación. No es momento para esto. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre los adultos. Joaquín retrocedió, avergonzado por su pérdida de control. Raúl murmuró algo ininteligible y, dando media vuelta, se alejó tambaleante hacia la calle. Un grito desde la casa rompió el tenso silencio. «¡Vengan rápido!» era la voz de la curandera. «Doña Lupita está peor». Los tres corrieron hacia la habitación. Joaquín se detuvo en el umbral, permitiendo que los muchachos entraran primero. Desde allí vio cómo Lupita extendía sus manos temblorosas hacia sus hijos, atrayéndolos en un último abrazo. Sus ojos, sin embargo, buscaron los de Joaquín sobre las cabezas de los gemelos. No fueron necesarias palabras. En esa mirada final estaba todo. El amor juvenil perdido, los años de separación, el dolor compartido y, sobre todo, una súplica silenciosa por los hijos que habían concebido juntos. Joaquín asintió levemente, sellando una promesa que cambiaría para siempre su destino y el de aquellos jóvenes que apenas comenzaba a conocer. La pequeña casa de adobe quedó atrás, difuminándose en la distancia como un recuerdo doloroso. El carruaje de don Joaquín avanzaba lentamente por el camino polvoriento que conducía a Guadalajara, transportando una carga mucho más valiosa que cualquier cosecha de agave. Los hijos que nunca supo que tenía y el cuerpo de la mujer que nunca dejó de amar. Dentro del vehículo, el silencio era tan denso que casi podía tocarse. Joaquín observaba disimuladamente a los gemelos, sentados frente a él con expresiones indescifrables. Sus pocas pertenencias, apenas 2 pequeños bultos con ropa remendada, descansaban a sus pies, testigos mudos de una vida de carencias que contrastaba dolorosamente con la opulencia del carruaje. El ataúd sencillo de Lupita viajaba en otra carreta detrás de ellos. Don Joaquín había insistido en que fuera enterrada en el cementerio familiar de su hacienda, algo que había generado la primera de muchas discusiones con Raúl, quien finalmente había cedido a cambio de una generosa compensación económica. «¿Por qué decidiste llevarnos contigo?» La voz de Gabriel rompió finalmente el silencio, cargada de desconfianza. «Si de verdad eres nuestro padre, ¿por qué nunca nos buscaste?» Joaquín suspiró profundamente, sintiendo el peso de la carta de Lupita en el bolsillo interior de su chaqueta. «Ya les expliqué que no sabía de su existencia», respondió con calma. «Si lo hubiera sabido, los habría buscado hasta el fin del mundo». «Eso dices ahora», replicó Gabriel con amargura. «Es fácil decirlo cuando ya no puedes demostrarlo». Miguel, que había permanecido en silencio desde la muerte de su madre, intervino. «Lo que mi hermano quiere saber es por qué ahora. Podrías habernos dejado con tío Raúl, sería más fácil para ti». Joaquín se inclinó hacia adelante, mirando alternativamente a los ojos de ambos muchachos. «Porque son mis hijos, mi sangre, y porque se lo prometí a su madre». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Sé que no me conocen, que no tienen razones para confiar en mí. Pero les pido una oportunidad para demostrarles que pueden tener una vida mejor». «¿Mejor para quién?», desafió Gabriel. «¿Para nosotros o para tu conciencia?». El carruaje atravesó un bache, sacudiéndolos a todos. Por la ventanilla, el paisaje árido comenzaba a dar paso a campos más verdes. Estaban entrando en tierras más fértiles. «No pretendo sustituir a su madre», continuó Joaquín ignorando la provocación, «ni borrar 12 años de ausencia.
Solo quiero darles lo que merecen: educación, oportunidades, un futuro y tal vez con el tiempo la oportunidad de conocernos. Miguel observaba atentamente el paisaje cambiante a través de la ventanilla. Mamá hablaba a veces de un hombre al que amó, dijo suavemente. Nunca dijo su nombre, pero sus ojos se iluminaban al recordarlo. Decía que era trabajador, honesto y valiente. Joaquín sintió que su corazón se encogía ante estas palabras. Yo también la amé, confesó con voz quebrada. Nunca dejé de amarla, aunque creí que me había abandonado. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora parecía menos hostil. Miguel desató discretamente su pequeño bulto y extrajo un objeto envuelto en un pañuelo desgastado. «Mamá me dio esto antes de irse», dijo, desenvolviendo una pequeña figura tallada en madera. «Dijo que tú la hiciste para ella». Joaquín tomó con manos temblorosas el pequeño agave tallado a mano. Lo reconoció inmediatamente. Lo había trabajado durante semanas, puliendo cada detalle con su navaja hasta que cada púa quedó perfecta. «Se lo regalé el día que le pedí que se fugara conmigo», murmuró, acariciando la pequeña escultura. Simbolizaba nuestro futuro juntos, en las tierras que soñaba comprar algún día. Gabriel observaba la escena con expresión inescrutable, pero algo en su postura rígida pareció suavizarse ligeramente. «¿Y ahora qué pasará con nosotros?», preguntó, su voz más joven y vulnerable que antes. «¿Seremos tus hijos o tus peones?» «Serán mis herederos», respondió Joaquín con firmeza. «Aprenderán todo sobre la hacienda, sobre los negocios. Irán a la escuela en Guadalajara. Tendrán todo lo que yo no tuve a su edad». Los gemelos intercambiaron miradas, una conversación silenciosa que Joaquín no podía descifrar. «No necesitamos lujos», dijo Miguel después de un momento. «Solo respeto». Joaquín asintió, comprendiendo que estos niños, a pesar de su juventud, habían vivido experiencias que los habían endurecido y madurado prematuramente. «Eso lo tendrán siempre», prometió. «Y con el tiempo, espero ganarme también su cariño». El carruaje coronó una colina, revelando en la distancia la silueta imponente de la hacienda La Esperanza. Los campos de agave azul se extendían como un mar verdoso bajo el sol de la tarde, y las edificaciones blancas resplandecían como un espejismo en medio del valle. Gabriel contuvo visiblemente el aliento ante la vista. «¿Todo eso es tuyo?», preguntó con asombro mal disimulado. «Nuestro», corrigió Joaquín suavemente. «Todo eso es nuestro ahora». Miguel se inclinó hacia su hermano y susurró algo en su oído. Gabriel negó con la cabeza, pero sin la vehemencia anterior. «¿Y si todo esto es mentira?», murmuró Miguel, tan bajo que Joaquín apenas lo escuchó. «¿Y si solo quiere usarnos como los demás?». Pero antes de que Gabriel pudiera responder, el carruaje comenzó a descender hacia la hacienda y la magnificencia del lugar captó toda su atención, silenciando momentáneamente sus dudas. Esa noche, después de instalados los muchachos en una habitación que les pareció tan grande como toda su antigua casa, Joaquín se retiró a su estudio. Con manos temblorosas, finalmente rompió el sello de la carta de Lupita y comenzó a leer. Su grito de angustia, mezcla de dolor y rabia, resonó por los pasillos de la hacienda, despertando a los gemelos que acababan de conciliar el sueño en su nueva vida. El amanecer llegó a La Esperanza con la promesa de un nuevo comienzo. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de lino fino en la habitación donde los gemelos habían pasado su primera noche. Miguel fue el primero en despertar, momentáneamente desorientado por el colchón mullido y las sábanas suaves, tan diferentes del jergón duro compartido en su antigua casa. «Gabriel, despierta», susurró, sacudiendo suavemente a su hermano. «Ya es de día». Gabriel abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz dorada que bañaba la habitación. Por un momento pensé que todo había sido un sueño.
murmuró incorporándose. Que seguíamos en San Miguel y que mamá... No pudo terminar la frase. El dolor de la pérdida, momentáneamente olvidado durante el sueño, regresó con fuerza aplastante. Miguel apoyó una mano en el hombro de su hermano, compartiendo silenciosamente su duelo. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Héctor, el capataz, asomó su cabeza canosa. «Buenos días, jovencitos. Don Joaquín los espera para desayunar», anunció con una sonrisa amable. «Les he dejado ropa limpia en el armario. Tómense su tiempo». Cuando los gemelos aparecieron en el comedor, vestidos con prendas nuevas que les quedaban ligeramente grandes, encontraron a Joaquín ya sentado a la cabeza de una mesa dispuesta con más alimentos de los que habían visto juntos en toda su vida. Canastas rebosantes de pan dulce, platones con frutas frescas, huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos, tortillas recién hechas y una jarra humeante de chocolate caliente. «Buenos días», saludó Joaquín, señalando las sillas a ambos lados suyos. «Espero que hayan dormido bien». Los muchachos se sentaron con evidente incomodidad, inseguros sobre cómo comportarse en aquel ambiente tan ajeno a su experiencia. «La casa hizo ruidos extraños toda la noche», comentó Miguel, tomando tímidamente una pieza de pan. «Nunca había escuchado una casa tan ruidosa». Joaquín sonrió ligeramente. «Son los maderos antiguos que se contraen con el frío de la noche», explicó. «Yo también me asustaba cuando era niño. Con el tiempo te acostumbrarás a considerarlos como la voz de la casa». Un incómodo silencio se instaló mientras los gemelos observaban la variedad de cubiertos dispuestos junto a sus platos, claramente inseguros sobre cuáles utilizar. «Usen los que les resulten más cómodos», dijo Joaquín, notando su confusión. «Ya habrá tiempo para aprender estas formalidades». Gabriel, siempre desafiante, tomó directamente una tortilla con la mano y la enrolló alrededor de unos frijoles. «En casa comíamos así», declaró, como retándolo a criticarlo. «Y aquí pueden seguir haciéndolo», respondió Joaquín con calma. «Esta es su casa ahora». «Esto no es nuestra casa», murmuró Gabriel. «Nuestra casa está en San Miguel, con los recuerdos de mamá». Miguel pateó disimuladamente a su hermano bajo la mesa, pero Joaquín levantó una mano conciliadora. «Tu hermano tiene razón, Miguel. No pretendo que olviden su hogar ni sus costumbres. Sé que esto es extraño para ustedes. Lo es también para mí», hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No sé cómo ser padre, pero quiero aprender, si me dan la oportunidad». La sinceridad en su voz pareció desarmar momentáneamente incluso a Gabriel, que bajó la mirada hacia su plato. «¿Qué pasará con nosotros ahora?», preguntó Miguel. «¿Trabajaremos en los campos de agave?» «Irán a la escuela», respondió Joaquín, «el mejor colegio de Guadalajara. Después, si quieren aprender sobre la hacienda, estaré encantado de enseñarles. Pero primero, la educación». «¿Escuela?». Gabriel soltó una risa incrédula. «Apenas sabemos leer, nos burlarán. Tendrán tutores privados primero», explicó Joaquín. «Cuando estén listos, se incorporarán al colegio». Los días siguientes establecieron una rutina tentativa. Por las mañanas, un maestro de Guadalajara venía a darles lecciones. Por las tardes, Joaquín intentaba acercarse a ellos, mostrándoles la hacienda, explicándoles el proceso del tequila, presentándoles a los trabajadores. Miguel, con su naturaleza más reflexiva, comenzó gradualmente a abrirse, haciendo preguntas sobre los libros de la biblioteca, observando con interés cómo Joaquín revisaba las cuentas de la hacienda. Gabriel, en cambio, mantenía su distancia, respondiéndole con monosílabos y miradas recelosas. La situación llegó a un punto crítico una tarde de domingo, cuando Joaquín propuso un paseo a caballo. Miguel aceptó entusiasmado, pero Gabriel se negó en redondo. «No quiero tus caballos, ni tus lecciones, ni tu dinero», estalló finalmente el muchacho. «No puedes comprar nuestro cariño». Sin esperar respuesta, Gabriel salió corriendo hacia los campos de agave.
Joaquín hizo ademán de seguirlo, pero Miguel lo detuvo. «Déjelo ir», aconsejó. «Necesita tiempo. Extraña a mamá más que yo, aunque no lo demuestre». Esa noche, después de horas de búsqueda, Héctor encontró a Gabriel escondido en uno de los almacenes de barricas. Joaquín acudió inmediatamente, encontrando al muchacho hecho un ovillo en un rincón, con los ojos enrojecidos. «Vámonos a casa», dijo Joaquín suavemente, sentándose a su lado sin tocarlo. «Ya le dije que esto no es mi casa», respondió Gabriel con voz ronca. «Lo sé», asintió Joaquín. «Y no pretendo que lo sea de la noche a la mañana. Pero algún día, quizás...» «¿Por qué debería confiar en usted?», interrumpió Gabriel. «No lo conozco. No sé nada de usted». Joaquín reflexionó un momento antes de responder. «Huye si quieres», dijo finalmente, sacando de su bolsillo la carta de Lupita. «Pero llévate esto. Tu madre quería que supieran toda la verdad, y yo también». Extendió la carta hacia Gabriel, quien la miró con desconfianza. «La leí anoche», continuó Joaquín. «Explica por qué nos separaron, lo que tu abuelo hizo para mantenernos apartados. También habla de lo mucho que los amaba a ustedes dos, y de cuánto lamentaba no poder darles una vida mejor». La mano de Gabriel tembló ligeramente al tomar la carta. «¿Qué dice sobre usted?», preguntó con voz apenas audible. «Dice que fui el único hombre que amó», respondió Joaquín, con un nudo en la garganta, «y que su mayor arrepentimiento fue no haberme buscado cuando su padre murió para contarme sobre ustedes». Gabriel miró fijamente el papel, pero no lo abrió. «La leeré cuando esté listo», murmuró. Joaquín asintió, comprendiendo que era un primer paso, pequeño pero significativo. «Vamos», dijo poniéndose de pie y ofreciéndole una mano. «Miguel está preocupado, y Dolores ha preparado chocolate caliente». Para su sorpresa, Gabriel aceptó la mano tendida, permitiendo que lo ayudara a levantarse. «No prometo nada», advirtió el muchacho, «pero intentaré darle una oportunidad». Esa noche, mientras observaba desde la puerta entreabierta a sus hijos finalmente dormidos, Joaquín comprendió que estaba aprendiendo la lección más difícil de su vida. La paternidad no se ganaba por derecho de sangre, sino con paciencia, comprensión y, sobre todo, amor. 3 meses habían pasado desde la llegada de los gemelos a la esperanza. El tiempo, como un río silencioso, había ido erosionando lentamente las barreras iniciales. Miguel se adaptaba con sorprendente facilidad a su nueva vida, absorbiéndolo todo con avidez. Los libros de la biblioteca, las lecciones de equitación, los rudimentos de la administración que Joaquín le mostraba ocasionalmente. Gabriel, aunque más reticente, había dejado de mostrar hostilidad abierta e incluso había comenzado a interesarse por el proceso de destilación del tequila, siguiendo a Héctor en sus recorridos por las zonas de producción. Aquella mañana de octubre, el aire traía la promesa del Día de los Muertos, con sus aromas de cempasúchil y pan dulce. Joaquín observaba desde la ventana de su estudio cómo los gemelos montaban a caballo en el corral principal, cuando la voz de Dolores, el ama de llaves, lo interrumpió. «Don Joaquín, hay un hombre en la entrada que insiste en verlo», anunció con evidente desagrado. «Dice ser familiar de los niños». Joaquín sintió que la sangre se le helaba en las venas. Solo podía tratarse de Raúl. Desde el entierro de Lupita, el hombre no había dado señales de vida, algo que Joaquín había considerado una bendición. «Hazlo pasar al despacho», ordenó, preparándose mentalmente para el encuentro. Pero cuando la puerta se abrió, no fue la figura desaliñada de Raúl la que apareció, sino un hombre mayor, de porte erguido a pesar de su evidente edad, vestido con la pulcritud de quien ha conocido tiempos mejores y se resiste a abandonar las apariencias. «Don Augusto Fuentes», murmuró Joaquín, reconociendo inmediatamente al padre de Lupita, el hombre que había destruido su felicidad 13 años atrás. «Mendoza», respondió secamente el anciano, «veo que la vida te ha tratado bien».
Joaquín hizo un gesto hacia una silla, pero permaneció de pie él mismo. ¿A qué debo esta visita? Creí que habías dejado el país después de perder tu hacienda. Una sonrisa amarga cruzó el rostro arrugado de don Augusto. Así fue. Pasé 10 años en España, viendo cómo mi fortuna se desvanecía en malas inversiones. He regresado hace poco para arreglar algunos asuntos pendientes. Si vienes por dinero, comenzó Joaquín, pero el anciano lo interrumpió con un gesto imperioso. Vengo por mis nietos, declaró con firmeza. Mi hija está muerta y esos niños son lo único que me queda de los Fuentes. Joaquín sintió que una furia helada se apoderaba de él. Esos niños son mis hijos, respondió con voz controlada. Hijos que nunca supe que tenía, porque tú me los ocultaste. Don Augusto se levantó, apoyándose pesadamente en un bastón con empuñadura de plata. ¿Y crees que permitiría que mi única hija se casara con un simple peón? ¿Que manchara el apellido Fuentes con una unión tan desigual? Fue él quien nos separó. La voz de Joaquín resonó con fuerza, girándose hacia la puerta donde, sin que ninguno de los dos lo hubiera notado, estaban parados los gemelos, atraídos por las voces elevadas. Tu hija me amaba, Augusto. Nos amábamos. Miguel avanzó lentamente hacia el anciano, estudiando sus facciones con intensidad. ¿Usted es nuestro abuelo?, preguntó con voz neutra. Don Augusto pareció sorprendido por la pregunta directa, pero asintió. Lo soy, y he venido a llevarlos donde pertenecen. ¿Dónde pertenecemos? La voz de Gabriel contenía un deje de ironía. ¿Con usted, que nunca nos buscó hasta ahora? ¿Que dejó morir a nuestra madre en la pobreza? No sabía que estaban en esas condiciones, se defendió don Augusto. Lupita nunca me escribió, nunca pidió ayuda. Después de cómo la trataste, intervino Joaquín, la obligaste a elegir entre el hombre que amaba y su familia. La amenazaste con destruirme si permanecía a mi lado. Amor, escupió el anciano. ¿Qué podía ofrecerle un simple capataz a mi hija? ¿Una vida de privaciones? ¿De trabajo duro bajo el sol? Joaquín avanzó hacia su escritorio y extrajo un fajo de documentos amarillentos por el tiempo. Lo que no sabías es que ya era dueño de estas tierras cuando me echaste, reveló, extendiendo los papeles. Había estado comprando parcelas durante años, ahorrando cada peso. Planeaba pedirte formalmente la mano de Lupita ese mismo mes. El rostro de don Augusto palideció visiblemente mientras examinaba los documentos. Escrituras a nombre de Joaquín Mendoza, fechadas 3 meses antes de su separación forzada. «No es posible», murmuró. «Eras un don nadie, un peón». «Era el hijo de campesinos pobres, sí», asintió Joaquín. «Pero también era un hombre con visión. Trabajé en 3 haciendas al mismo tiempo, invertí, ahorré, me privé de todo para construir algo que pudiera ofrecer a tu hija, algo de lo que nunca me diste la oportunidad de hablarte». Los gemelos observaban el intercambio con expresiones indescifrables. Miguel, siempre el más reflexivo, rompió finalmente el silencio. «La carta de mamá. ¿Es cierto lo que dice? ¿Que usted amenazó a nuestro padre?» Don Augusto se desplomó en la silla, súbitamente avejentado por el peso de la verdad expuesta. «Tenía deudas», confesó finalmente. «Deudas peligrosas con hombres que no dudarían en matar por mucho menos. Les dije que Mendoza tenía tierras, que podían cobrarle a él si me dejaban en paz. Si Lupita seguía con él, esos hombres lo habrían matado». Gabriel soltó una risa amarga. «Así que usaste a tu propia hija como moneda de cambio para salvar tu pellejo». Su voz destilaba desprecio. «Y luego la abandonaste a su suerte». «No fue así», protestó el anciano. «Le envié dinero al principio, pero después perdí todo. No podía mantenerlos». «Nosotros nos mantuvimos solos», replicó Gabriel. «Mamá lavaba ropa ajena hasta que sus manos sangraban.
Yo trabajé en los campos desde los 6 años. Miguel cuidaba animales ajenos por unas monedas. Nunca necesitamos tu caridad. Don Augusto bajó la cabeza, vencido por primera vez en su vida. He venido a remediar mis errores, murmuró. Tengo poco que ofrecerles, pero les pertenece por derecho. La casa en Guadalajara es lo único que me queda. Está a su nombre ahora. Joaquín observaba la escena con un torbellino de emociones. El odio acumulado durante años hacia este hombre se mezclaba ahora con una extraña compasión al verlo derrotado por sus propias acciones. «Tus nietos no necesitan tu casa», dijo finalmente. «Tienen un hogar aquí y todo lo que puedan necesitar». Miguel se acercó lentamente a su abuelo y, para sorpresa de todos, apoyó una mano en su hombro. «Si quiere conocernos, puede visitarnos», dijo con una madurez impropia de sus 12 años. «Pero nuestro lugar está aquí ahora, con nuestro padre». Gabriel, tras un momento de duda, asintió en silencio, colocándose junto a su hermano. Don Augusto levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Joaquín, tan similares a los de sus nietos. «Cuídalos mejor de lo que yo cuidé a mi hija», dijo con voz quebrada. «Lo haré», respondió Joaquín, «no por ti, sino por ellos, y por Lupita». Cuando el anciano se marchó, abatido pero con la paz de quien ha confesado finalmente sus pecados, los tres permanecieron en silencio en el despacho, unidos por primera vez no solo por la sangre, sino por la comprensión compartida de una verdad largamente oculta. La hacienda La Esperanza resplandecía bajo el sol poniente, con sus paredes blancas teñidas de naranja y oro. La brisa cálida de noviembre agitaba suavemente los campos de agave azul, creando ondulaciones hipnóticas que se extendían hasta el horizonte. Era la víspera del Día de los Muertos, y el ambiente vibraba con una mezcla de solemnidad y celebración. En el patio principal, donde meses atrás solo reinaba el silencio de la soledad de Joaquín, ahora se escuchaban risas y conversaciones. Los trabajadores de la hacienda y sus familias iban y venían, cargando flores de cempasúchil, velas, papel picado y ofrendas para el altar que se había erigido en el centro. Miguel y Gabriel, vestidos con camisas bordadas nuevas, pero sin perder su sencillez característica, dirigían entusiastamente los preparativos. En estos 6 meses desde su llegada habían encontrado su lugar en La Esperanza, cada uno a su manera. Miguel, con su naturaleza reflexiva, había descubierto una pasión por los libros y los números que lo convertía en el ayudante perfecto para la administración de la hacienda. Gabriel, inicialmente el más rebelde, había canalizado su energía en aprender cada aspecto de la producción del tequila, ganándose el respeto de los trabajadores más veteranos por su dedicación y capacidad de trabajo. Joaquín observaba todo desde la galería con una mezcla de orgullo y melancolía. La transformación de la hacienda era tan evidente como la de su propio corazón. Donde antes solo existía el vacío y la amargura, ahora florecía una extraña paz. «El altar está quedando precioso, don Joaquín», comentó Dolores, acercándose con una bandeja de pan de muerto recién horneado. «Los niños tienen buen ojo para estas cosas». «Tienen el talento de su madre», respondió él con una sonrisa nostálgica. «Lupita siempre tuvo un don especial para embellecer cualquier lugar donde estuviera». En el centro del altar, rodeada de flores naranja y moradas, descansaba una fotografía de Lupita, la única que Joaquín había conservado todos esos años. Junto a ella, los gemelos habían colocado pequeños recuerdos: el agave tallado, un pañuelo bordado y una carta que nunca fue enviada, pero que Joaquín había escrito durante aquellos años de separación. Al caer la noche, las velas fueron encendidas, creando un camino de luz desde la entrada de la hacienda hasta el altar. La música de guitarras y violines llenaba el aire, mientras los trabajadores compartían historias sobre sus propios difuntos. Los gemelos,
Se acercaron a Joaquín, que permanecía ligeramente apartado de la celebración. «Deberíamos llevar estas ofrendas al altar», dijo Miguel, mostrando una canasta con los dulces favoritos de Lupita, cuidadosamente preparados según las recetas que recordaban. Los tres caminaron juntos hacia el centro del patio, donde el altar de 3 niveles resplandecía con luces y colores. Con reverencia, colocaron las ofrendas en el lugar designado. «Mamá estaría feliz de vernos juntos», dijo Miguel, contemplando la fotografía de su madre. «Siempre nos hablaba de este día», añadió Gabriel. «Decía que era cuando los muertos vienen a visitarnos, guiados por la luz y los aromas». Joaquín asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «En muchas formas, fue ella quien nos guió a nosotros», murmuró, incluso después de su partida. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave rasgueo de las guitarras y el crepitar de las velas. «Don Augusto vendrá mañana», comentó Miguel después de un momento. «Dijo que quería compartir algunas historias sobre mamá cuando era niña». «¿Estás de acuerdo con eso?», preguntó Joaquín, consciente de que la relación con el abuelo de los muchachos seguía siendo complicada. Gabriel, que inicialmente había sido el más reacio a perdonar a don Augusto, se encogió de hombros. «Es nuestro abuelo, después de todo, y es el único que puede contarnos cómo era mamá cuando tenía nuestra edad». Joaquín sonrió, orgulloso de la madurez de sus hijos. Habían recorrido un largo camino desde aquellos primeros días de desconfianza y resentimiento. «Vamos a caminar un poco», sugirió, señalando hacia los campos de agave. «La noche está hermosa». Bajo la luz plateada de la luna, los tres recorrieron los senderos entre las plantas azuladas, cuyas púas proyectaban sombras dramáticas sobre la tierra rojiza. La fragancia dulce del agave maduro impregnaba el aire nocturno. «¿Cómo era mamá cuando la conociste?», preguntó Gabriel, rompiendo el silencio. Joaquín sonrió ante el recuerdo. «Era como un torbellino», respondió, «llena de vida, de pasión. Desafiaba todas las convenciones. Se escapaba de las fiestas para venir a ver cómo trabajábamos en los campos. Le encantaba sentarse bajo aquel árbol», señaló un viejo mezquite en la distancia, «y leer poesía en voz alta mientras yo trabajaba». «Así era con nosotros también», asintió Miguel. «Incluso cuando estaba cansada después de lavar ropa todo el día, siempre tenía energía para contarnos historias. Y para defendernos», añadió Gabriel con una sonrisa. «Una vez enfrentó a don Rodrigo cuando quiso castigarnos por tomar unas mazorcas de su campo. Era pequeña de estatura, pero cuando se enojaba era imparable», completó Joaquín con una carcajada. «Lo sé bien. Una vez desafió a la hija del gobernador por un comentario despectivo sobre los trabajadores. Tu abuelo casi se desmaya del susto». Los tres rieron juntos, compartiendo recuerdos, tejiendo un puente entre el pasado y el presente, entre la vida que fue y la que ahora construían juntos. Cuando llegaron a la cima de una pequeña colina, desde donde se dominaba toda la hacienda, se detuvieron. Abajo, el altar brillaba como una constelación terrestre y las siluetas de los trabajadores se movían alrededor del fuego central. «¿Ahora qué, papá?», preguntó Gabriel, usando la palabra papá por primera vez, sin forzarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Joaquín sintió que su corazón se expandía en su pecho ante esa simple palabra que significaba tanto. «Ahora construimos nuestro futuro, juntos, como familia», respondió con voz emocionada. «Esta tierra algún día será de ustedes, pero lo más valioso ya lo tienen, mi corazón». La brisa nocturna trajo consigo el aroma de las flores de cempasúchil, y por un momento casi pudieron sentir la presencia de Lupita entre ellos, uniendo finalmente el círculo que el destino y la maldad humana habían intentado romper. En la distancia, las campanas de la capilla de la hacienda comenzaron a sonar, anunciando la medianoche.
El Día de los Muertos había comenzado oficialmente, pero para Joaquín y sus hijos era más bien un renacimiento, una celebración no solo de lo que habían perdido, sino también de lo que habían encontrado. Un padre, 2 hijos y el legado de un amor que ni la muerte había podido borrar.